Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy tenemos el honor de estar con Fernando Cuautle, uno de los actores de la película Nuevo Orden que vienen de ganar el Festival de Venecia. Hola, Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sergio? Feliz de estar aquí con ustedes y con todo su público. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, y para empezar un poco con esta entrevista, contanos, porque todavía no tuvimos la oportunidad de ver la película, qué personaje interpretás, más o menos de qué va la historia y cómo llegaste a este proyecto. Mira, mi personaje se llama Christian. La película es un drama distópico, ¿no? Una distopía. Para quien no esté como muy familiarizado con qué es una distopía, es lo contrario a una utopía. Una utopía es justo como lo mejor que nos podría pasar, como algo, un sueño idílico, ¿no? Y una distopía es lo contrario, como la peor pesadilla, lo peor que podría suceder en cualquier situación. Entonces justo eso plantea la peli. En la Ciudad de México plantea la película que la lucha de clases sociales ya es demasiado. Tanto que la clase baja ahora se está expresando de distintas maneras por manifestaciones y ya de manera agresiva, pues quiere decir, oye, no soy menos, no soy menos que tú, yo también tengo derechos, está cansada de esta represión, ¿no? Entonces, eso llevado al extremo. Entonces, ese es el contexto de la película y mi personaje trabaja en una familia de la clase alta, la familia, digamos, de los protagonistas, y dentro de la protagonista está a punto de casarse, que se llama, la actriz es Nayan Norvid y su personaje es Marianne. Entonces, ella está a punto de casarse y sucede una situación dentro de la peli que hace que ella y yo escapemos de la casa, o al menos salgamos de la casa. Entonces, a partir de que salimos ella y yo de la casa, comienza como toda esta aventura y es a través del personaje de ella y del mío que conocemos qué está pasando fuera de esta burbuja, porque ellos están como en una burbuja, ¿no? Ellos, Claro. siendo de Claro. la clase alta, todo está cuidado, todo hay seguridad y todo, pero ¿qué está pasando afuera, no? Entonces, podemos ver qué está pasando en las calles, cómo está manejando las cosas el gobierno. Entonces, es muy interesante ir viendo qué está sucediendo justo cuando nosotros salimos. Y de ahí ya van pasando diversas situaciones, pero en general eso es lo que sucede, una guerra de clases sociales y vamos a conocer qué está pasando. ¿Y cómo llegaste? ¿Tuviste instancia de casting? ¿Cómo te enteraste del proyecto? ¿Pudiste estar con el director? Sí, mira, justo hace un año la grabamos y hace un año en enero la directora de casting de aquí se llama, bueno, hay una directora de casting que se llama Viridiana Olvera, es una directora de casting mexicana y ella es quien me contacta porque digo, yo tengo un representante aquí en México y es quien de repente me manda cosas, ¿no? Ella me contacta y me dice, mira, tengo este casting para la película de Michel Franco. Obviamente fue como, en ese momento, ¿qué? Ok. Claro. Fue muy emocionante y voy a hacer el casting. El primer casting no estaba el director, solo estaba la directora de casting y un asistente y simplemente fue como una secuencia, una escena que me dieron y luego una improvisación, contar un poco de ti, más como que supongo que Michelle quería saber un poco más de tú como ser humano antes de que como actor, ¿no? Claro, algo más Entonces, de presentación, ¿no? Al principio. sí, justamente. Entonces fue muy sencillo el primer casting y dije, bueno, tampoco me voy a ilusionar, no voy a esperar nada aún. Luego me hablan a un callback y me dicen antes de eso, oye, ¿sabes manejar? Y yo desde ahí dije, ya se me están preguntando eso, significa que algo, ¿no? Y yo como, sí sé manejar. Ok, no, pues buenísimo. Oye, ¿tienes callback? Lee esta escena, lee esta secuencia y es que era una distinta a la primera y nos vemos. Cuando hice el callback ya estaba Michelle, pero fue muy rápido, habíamos varias personas y fue algo muy, muy fugaz, ¿no? Entonces fue como hice la secuencia y Michelle pues tenía que estar viendo uno tras otro, no tuve en gran contacto con él ni nada y yo obviamente estaba muerto de nervios y todo y lo hice, entonces fue como, ok, salí y luego hice un segundo callback, que para el segundo callback me dice, la directora de casting me pasa el guión de la película, entonces dije, no, ya, cada vez más cerca, cada vez más cerca. Me pasa el guión de la película y me dice, mira, te va a pasar el guión, por favor, sé discreto y todo, léelo y Michelle te quiere ver tal día en su oficina. Entonces dije como, ok, o sea, si ya me quiero en su oficina para platicar conmigo, yo ya me veía firmando contrato, ¿no? Así de que, sí, Michelle, yo quiero estar en tu película. Voy a esta reunión, que yo de hecho como que usualmente para los castings me he visto más como neutro, ¿no? Una playera negra pero lisa, sencillo. Y esa vez iba como con camisa, ¿no? Porque yo iba en mi mente de voy a firmar contrato hoy. Y cuando llego me doy cuenta que simplemente era un casting más. O sea, había otros actores, otras actrices y dije, bueno, seguramente después de esto va a hablar conmigo en su oficina porque eso me dijeron que iba a hablar con él. Y hago el casting y paso con varias personas y me ven con distintas actrices, otros actores y todo esto y al final Michelle
Michelle me dice, solamente acerca y me dice, gracias Fer, seguimos en contacto. Y yo, Oh my God. obviamente, como actor, creo que ustedes me entenderán que pasaron mil cosas por mi mente en ese momento, como, no sé, Sí. no le gusté, o él creía que sí, y al momento dijo, ya no sé, pasaron muchísimas cosas por mi mente, pero ese mismo día por la tarde me hablan y me dicen, Fer, te quedaste en la peli. Ay, Tremendo. hermoso. Tremenda historia. Tremendo. Y de ahí, Así ¿cómo fue. siguieron? Después escuché que tuvieron varios ensayos, ¿no? Sí, así es. Después de ahí, me parece que una semana después, más o menos sí, fue la primera lectura, que yo no sabía quién era parte, yo no conocía el elenco ni nadie. Fue así como, tal día es la lectura, a tal hora y tenemos que estar ahí. Comenzó primero con una lectura sencilla, fue a lo mejor unas 2 horas de platicar un poco y ese mismo día nos tomaron como tallas, cositas técnicas, ¿no? Y después de ahí ya comenzaron los ensayos, las pruebas de cámara, que también hicieron pruebas de cámara, de maquillaje. O sea, ya fue a partir de ahí un proceso de ir trabajando con Michelle, pero Michelle además sí trabajamos con él, trabajo de mesa, pero además ya en el set es alguien muy exigente. Y escuchaba, viste, estuvimos viendo varias, como no tuvimos acceso obviamente todavía a la película, estábamos ahí investigando las cosas que se puede sacar a favor para esta entrevista de lo que decían vos y otros actores. Y era, en esto que decís de lo exigente, me parece que había algo de que te escuchaba que hace la cantidad de retomas necesarias que necesite, ¿no? Es como súper Sí. insistente en eso, ¿no? Sí, sí, justo es muy meticuloso Michelle, tanto que de verdad te puede corregir desde el tono de voz hasta cómo moviste un dedo, o sea, y de verdad así a ese nivel. Y digo, a veces sabemos que cada director es distinto en su forma de trabajar, ¿no? Y de repente que te digan incluso cómo mover el dedo, si no lo sabes, digamos, como agarrar es como, ay, o sea, me concentro en el dedo que no quieres que mueva o en la emoción, puede llegar a ser un poco complejo, pero Michelle es así de meticuloso en cada cosa. Entonces, muchas veces se repetía por ese tipo de cosas o a veces porque él no terminaba de estar convencido de la secuencia, o sea, decía es que no, Claro. hay algo que no, hay algo que no. Y de hecho hubo una secuencia en particular dentro de una casa, que ya que la vi es un pedacito de nada realmente de lo que quedó, pero la repetíamos y la repetíamos y todo un día nos llevamos esa secuencia y al final del día Michelle dijo, ¿saben qué? No lo logramos, mañana nos vemos. Y al día siguiente nuevamente empezamos con esa secuencia. Uf. O sea, Tremendo. de verdad. No, pero está buenísimo Me- lo que decís, porque hay algo de esto que nosotros como actores siempre decimos, que uno se va encontrando con diferentes directores y puede ser que uno sea más exigente que otro, entonces tenés que estar abierto a transformar lo que te digan, porque no todos trabajan igual. Sí, que se desarrolle también como cosa de adaptarse, ¿no? Y de inteligente de cómo hablar con el director y cómo llegar también a un acuerdo para que tampoco seamos unos títeres, ¿no? Entonces es justo Claro, eso. es interesante lo que planteas y me gustaría preguntarte si vos podés o registrás si esas direcciones que te fue dando el director te fueron modificando como actor en pos de la escena, como digamos, empezaste a encontrar el personaje o encontraste algo nuevo que no habías pensado cuando leías el guión. Sí, totalmente, definitivamente lo platicaba con otro de los actores de la película, que es un actor mexicano ya también muy fuerte, se llama Eligio Meléndez. A lo mejor no tiene gran reconocimiento afuera, pero es un gran actor mexicano. Y lo platicaba con él y con Michero platicábamos durante esta secuencia que les platico, que tardamos mucho tiempo. Y él decía, es que Michelle nos lleva a otro punto. Cuando lo haces 30 veces, además de que el cansancio también ya genera algo en ti, porque obviamente Claro. estés cansado después 30 veces, te lleva a decir, ok, al menos a mí me lleva a pensar ya en otras cosas que en la toma 1 definitivamente no iba a pasar por mi cabeza. El cansancio, el estrés, la presión, o sea, todo modifica definitivamente y creo que es bueno aceptarlo. Mientras no afecte tu trabajo, sino que sea justo un estímulo más, creo que está bien padre. Y justamente para las secuencias de repente me servía eso, ¿no? O sea, el llegar a un punto de cansancio decía, bueno, lo voy a ocupar para la secuencia, ¿no? Entonces sí me modificaba absolutamente el hacer tantas tomas, sí llegaba a ver cosas que de repente no lo hubiera visto si no hubiéramos hecho tanto tiempo esa misma secuencia. Sí, es como algo de que la frustración por tantas correcciones no te tome, no te coarte el seguir la escena, sino tomarlo como un impulso para seguir, que de hecho es indicaciones tan precisas como no muevas el dedo así o movelo de esta manera, te hace quizás concentrarte tanto en eso que empezás a cobrar un nivel de presencia que antes capaz no tenías. Totalmente. Totalmente eso, totalmente. ¿Y hay alguna escena que te haya costado mucho en particular? Sí, de hecho tengo una anécdota por ahí y justo esto o sea, me gusta platicar con ustedes porque me siento como que sí, ¿no? Como que estoy es distinto el lenguaje de cuando un reportero a nosotros como
como actores, Como ¿no? actores. Entonces, Sí, tal cual. yo mentí un poco al hacer el casting. Ven que les había dicho que me preguntaron si sabía manejar. Entonces, yo la verdad es que sí sabía manejar, o sea, sí había tomado clases de manejo, pero no era un experto ni nada. Y el coche ni siquiera era como manual, era automático, solamente tenías que acelerar y frenar, pero ya tenía tiempo que no había experimentado, bueno, no había practicado. Entonces fue como, ya sabes, ¿no? De que, ¿qué tal si digo que no? Y ya no me toman en cuenta para la película. Entonces dije, no, pues Total. yo practico por mi parte y y sí sé manejar, ¿no? Entonces, como, ok. Luego, hay un par de secuencias en las que yo pude practicar antes de la película como 2 veces, porque estábamos llenos de cosas y no tenía el tiempo para practicar, ¿no? Pero obviamente era algo que a mí me preocupaba porque dije, no manches, cuando llegue la secuencia en la que voy a manejar, yo ya dije que sé manejar, ¿no? Entonces me van a matar. Hay una secuencia en la que tenía que manejar yo, pero afortunadamente al final Michelle dijo, no, creo que mejor que maneje Nayan, la protagonista. Y yo, ok. Yo dije, ya la libré y todo, pero no. Había secuencias en las que forzosamente tenía que manejar. Una de ellas, y es pequeña, de hecho aparece no sé si ya vieron el tráiler de la película, que está Sí. ahí en YouTube. Sí. Hay un microsegundo en el que se ve casi en el final que una camioneta da una vuelta y gente se va cruzando. Es un segundo, así lo ven al final, pero ese momento es muy pequeña la secuencia, pero los extras se cruzaban rápido. Imagínense yo, no sabiendo manejar el coche del todo y los extras, obviamente mi presión era de no vaya a matar a alguien, o sea, no vaya a atropellar a alguien, ¿no? Y tenía que ser preciso, era la marca de donde tenía que llegar era precisa, o sea, aparte me dijeron, aquí, es en esta rayita de aquí, ¿ves esta raya? Ahí porque si no, no te ves. Y yo como... Entonces fueron 1000 cosas en esa secuencia en especial. Digo, se logró y al final salió bien, pero tengo que meter el coche justo en esa secuencia, ¿no? Y es muy rápido. Y le llegué a dar un rayón a la camioneta. Entonces, para mí fue muy como... Y obviamente se dieron cuenta que no era un experto manejando, ¿no? Es un riesgo y tampoco es como que digo como, está chido de mentir y todo, porque claro que tiene su compromiso. Yo tomé ese riesgo y en su momento lo asumí y con Michelle lo platiqué y me dijo, mira, no te preocupes, me vio nervioso, obviamente, porque aparte era un coche caro, ¿no? Una camioneta cara. Y me dijo, ahorita no te preocupes por esto, ahorita preocúpate por actuar. Claro. Luego vemos. Y digo, no pasó a mayores, no me cobró nada, ni me dijo nada, pero fue un momento fuerte y una secuencia que me costó muchísimo por lo que implicaba de manejar, ¿no? Entonces, pues ¿Y eso, me esa arriesgué. secuencia cuando la viste quedó entera? Sí, Y no, se te ve... quedó entera, pero es nada. O sea, son como 15 segundos en los que yo llego, entro, Ah. toco, es una puerta, me abren y meto el coche. Cuando meto el coche, cuando vean esa parte en la que meto el coche, van a recordar que yo le di un Siempre. rayón a esa camioneta. Bueno, O pero sea, qué importante que el director calme la situación diciéndote, ocupate de actuar, ¿no? Es como no te abarulles con otras cosas, lo importante es que uno ocupe cada uno su rol, como nada, fundamental. Y Totalmente. bueno, un poco Michelle cuando recibió el premio como adelantó un poco que puede ser algo muy duro de ver, muy crudo de ver, pero que es muy importante para las nuevas generaciones. Y te quería consultar, como todavía no se estrenó en México, ¿no es cierto? Sí, aún no. Bueno, cuando llegue, ¿cómo crees que va a ser la recepción del público? Dado que trabaja una temática, bueno, que habla sobre las diferencias sociales y demás. Yo creo que va a ser una bomba aquí en México, además por la situación también política que vivimos ahora, el presidente y esta de repente división que hay entre quién apoya al gobierno y quién no. Y la película maneja un tema que justo, pues un país militarizado, entonces eso puede dividir de repente a la gente y siempre lo hemos dicho, no significa, Michelle lo ha dicho, no estamos diciendo que esto está pasando ya o que va a pasar, justo la película es como una alerta de que ojalá que jamás suceda eso, pero claro que hay cosas que dices, está muy cercano a que pase o más, o ya pasó, ¿no? Entonces no es tan lejano. Pero yo creo que va a ser por esto una bomba en México y por eso creo que le gustó mucho a la prensa extranjera, porque además identifica, esto pasa, la desigualdad social está en cualquier parte del mundo, ¿no? Totalmente. Entonces aplica para cualquier país, entonces aplica para cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces yo creo que va a ser una bomba y en especial en México cuando salga, seguramente por el contexto político que vivimos, habrá por ahí polémica con la película. Sí, porque aparte recién estábamos buscando análisis y encontré un análisis de un italiano que tuvo obviamente
acceso al festival, y lo que notaba, más allá de cómo está hecha, era que me parece que estaba re bueno algo que decía que era, toca una temática en algún punto que se vincula con Parasite, y me parece que está buenísimo que empiecen a vincularla con una película con el terrible recorrido que tuvo Parasite. Como que tiene mucho, y me parece que hay algo de lo que está pasando en esta situación de pandemia y todos los problemas que hay en diferentes países que vienen acá a lo largo de estas decisiones sociales, que me parece que la película por ahí la película refuerza, ¿no? Algo de eso, de lo que se cuente eso, que se muestre eso. Sí, yo también bueno, de hecho vi una nota, por ahí me pasaron, que justo la comparaban con Parasite, y digo, qué padre que nos pongan a ese nivel, y creo que lo comparan más bien porque el tema es el mismo, ¿no? El tema puede ser, en general, es la desigualdad de clases sociales, y llevadas al extremo, ¿qué puede suceder si alguna de las dos partes le comienza a querer que las cosas cambien, ¿no? Claro. O sea, en términos generales sí, pero creo que ya en cuestión dramática no son iguales, ¿no? Sí, y cómo para conocer un poco más, cómo son las producciones en México, digamos, cómo pudieron montar esta película, si adquirieron ayuda del Estado, si fue una inversión independiente, para saber también cómo se produce allá. Pues mira, lo que yo conozco, bueno, aquí en México hay distintos fondos que apoyan justo el cine mexicano, que ese es otro tema, porque de repente están bajando los apoyos justo a las películas, ¿no? Que es lo que hace que se puedan realizar. Entonces hay un conflicto también. Entonces hay un problema ahí con el fondo, con los fondos de repente, y hay un problema también entre actores, directores que exigen justo que estos fondos no se acaben, ¿no? Entonces, pero la producción se hizo, bueno, o sea, se necesitan distintos, digamos, recursos, ¿no? Para que se realice la peli. Los que yo conozco, porque tampoco sé mucho como de qué exactamente quiénes invirtieron, pero es Eficine, me parece, que es una de las encargadas, les digo, por parte del gobierno, de apoyar películas mexicanas. Eficine, la productora que se llama Teorema, que es la productora de la película, y pues entre ellos dos son los que financiaron el proyecto, ¿no? Claro, puedes encontrar estímulos de repente privados, pero ya es un poco más complejo, ¿no? Para producir en México, pero sobre todo el apoyo viene de muchas de las películas mexicanas, es con apoyo del gobierno, en parte, y un pedacito más como con promocionando, ¿no? Así de cierta marca te da, pero pues tienes que regresar a algo. Entonces, de esa manera es como se puede producir, digamos, en México, ¿no? Que estos estímulos también son difíciles de conseguir, ¿eh? Los del gobierno son súper peleados. Sí. Es muy similar a algo que pasa acá también, digo, acá tenemos el Inca, que también que está muy en discusión a veces, porque dicen que quede solamente en manos privadas, pero y es como tiembla a veces de que se saquen esos recursos para hacer películas, y eso tenía mucho que ver que en algo que veíamos que tanto decía el director, que ahora en el festival fue la única película latinoamericana que hubo. Sí, así es. Así es, fue la única película latinoamericana, y eso estaba, pues sí, es un logro, y Michelle lo decía, y también no, porque no hay más, ¿no? ¿Por qué? Ojalá que hubiera muchísimas más películas. Sí, y después también otra cosa que, digo, esto más para conocer del cine mexicano, porque por ahí no conocen tanto acá, que también lo escuchaba el director, lo escuchamos en alguna entrevista, acá suele pasar, y supongo que debe pasar lo mismo en México, que se estrena una película argentina, pero ahora, al otro día se estrena un tanque hollywoodense y te vuelan de pantalla, o durás una semana en pantalla, porque no hay un sostenimiento en las salas. Pasa algo similar allá, ¿no? Con la cuota de pantalla que tienen que tener las películas mexicanas. Totalmente, y estamos muy, pues sí, las películas hollywoodenses de repente llenan las salas de cine, ¿no? Entonces es complejo definitivamente que una película mexicana luche de repente con estos monstruos, o una película argentina, dependiendo del país, luche contra estos monstruos que acaparan todas las salas, ¿no? Desafortunadamente, al menos aquí en México, sí le dan preferencia a las películas extranjeras, y muy pocas salas son las que dan oportunidad a las películas mexicanas. Lo bueno de esta película, digamos, es la primera película de Michelle que es más comercial, ¿no? Claro. Tienen su elenco a Diego Boneta y a Darío Yazbek, que a nivel México son caras muy conocidas comerciales. Entonces creo que fue una combinación perfecta entre lo comercial y el cine de autor de Michel Franco,
y que puede justo llegar por dos lados, ¿no? Además de que la distribuidora es Videocine. Entonces, al ser la distribuidora Videocine, que es una distribuidora importante aquí en México, es justo una distribuidora muy comercial y es lo que va a ayudar, yo estaba platicando con Michelle, a que llegue a muchísimas salas de cine. Entonces, es lo importante hacer como estas alianzas y ser como inteligente, ver con quién te relacionas, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, ya lo presentaron al Festival de Venecia, lo presentaron a otros festivales o tienen miras de algún otro premio más. Pues ahora se va a presentar, me parece que este fin de semana, no me acuerdo bien de la fecha, pero en el Festival de San Sebastián y también en el Festival de Toronto. Esos son los dos próximos festivales, el de San Sebastián y el de Toronto, hasta ahora, y seguramente después de ahí ya vendrá el recorrido a nivel, pues espero, mundial y a México también, ¿no? Nada más que no sé exactamente en qué fecha. De entrada tienen que pasar estos dos festivales y después ya se irá distribuyendo. Sí, y quizás también por el camino que vienen, quizás ojalá terminen los Oscars, ¿no? También, de alguna manera. Ojalá. Ay, ya vi por ahí algunas notas, pero digo, mira, lo que diga la vida al final, uno puede pensar mil cosas y quién sabe, pero sí es uno de los grandes, o sea, al menos ahora, junto con Nomadland, que fue la película que se llevó el León de Oro, a competir en los Oscars. Quién sabe, ojalá, igual Ojalá. y sí. Gracias, sí. Y también la suerte, porque este fue el primer festival que se hace en pandemia, porque Cannes se suspendió, y la suerte que también se hizo presencial y ustedes pudieron viajar, ¿no? Porque una vez que quedan en el festival no llegaban a poder viajar, hubiese sido tremendo. Sí, y te juro que fue un proceso larguísimo, no tienes una idea. Nos hicieron una prueba COVID, no tenía que ser una prueba COVID no mayor a 72 horas antes de entrar a Italia. Entonces yo tenía que hacer una escala de México a España y luego de España a Italia. Entonces justo el mero día que estaba planteado mi vuelo para salir de aquí de México, ese día en la mañana me estaba haciendo la prueba. O sea, era un volado. Yo ya tenía preparado según todo, pero si ese día no salía algo mal, yo no viajaba. Claro. Entonces fue un estrés enorme, ¿no? Además de papeles, cartas del festival, porque a España ahora no se puede entrar, si no es residente no puedes entrar por ningún motivo por ahora. Entonces yo tenía que hacer escala en España y entrar en un hotel. Fue miles de documentos y luego ya llegando al festival me hicieron una prueba más por parte del festival, una prueba más de COVID. Entonces doble seguridad de que estás bien y si sí, entonces puedes estar aquí. Bueno, ¿Y bueno. cómo fue la experiencia de... ¿Vos la viste por primera vez en el festival? ¿La pudiste ver antes? ¿Y cómo fue la experiencia de estar allá? Yo la había visto pequeños pedacitos porque hice unas cosas de audio. Entonces había visto como cachitos solamente, pero completa jamás la había visto y menos en una pantalla así de grande, ¿no? Entonces era mi primera vez y la de todos los actores verla en pantalla grande, ¿no? Fue una experiencia de verdad maravillosa y es algo que de repente como actor anhelas o sueñas, pero una vez que estás ahí es como... de repente al menos yo estaba como en shock, el estar ahí, más allá del glamour, que está bien padre y todo, y ya se disfruta, es como, al menos yo lo sentía como, espero que este sea un paso a un escalón que me lleve a otros lugares, ¿no? A poder seguir trabajando, sobre todo, que es lo que más me interesa a mí. Más allá de la fama, me interesa seguir trabajando. Entonces, eso era lo que pensaba, ¿no? Y el ver y el estar ahí, un aplauso del público de 6 minutos aproximadamente después de la peli. Entonces, todo eso. Y además, sobre todo, que poder volver a estar en un cine, después de tantos meses que estuvimos encerrados. Y cuando hablabas de trabajos, ¿hay otra película tuya, puede ser, que hiciste hace poco y está por estrenarse o debería estrenarse cuando todo vuelva a la normalidad? Hay una película, pero no sé si llegue justo a cines. Estuve en cines en Guatemala porque es una película que grabé en Guatemala y es de un director guatemalteco, pero se estrenó allá justo a finales del año pasado y a principios de este año en un festival de cine que es la primera edición en República Dominicana y allá lo presentamos, pero a México no sé si llegue a salas de cine, al menos en plataformas digitales, esperemos que sí. Y hay 2 películas más mexicanas, 3 digamos, que están por proyectarse ya espero que el siguiente año vean la luz en algún festival. Y sobre esta película, porque te había escuchado en una entrevista de la de Guatemala, ahí sos protagonista, ¿no? Ahí soy protagonista. ¿Y hacías de un personaje mexicano? No, guatemalteco.
Y tuviste que cambiar la El- manera de hablar, todo, ¿no? Tuviste que entrenar eso también. Sí, y no tuve mucho tiempo porque fue muy apresurado, entonces tuve una semana y media más o menos, y era difícil porque no es que, digamos, que sea como algo que se note demasiado, un acento que sea muy distintivo, no. Justo lo complicado es que es muy sutil, comparado al menos con cómo habla un mexicano, es muy sutil, entonces lo vuelve más complejo porque no es que puedas imitarlo completamente, y había palabras que ellos no tienen y que yo decía. Entonces de repente en medio de alguna secuencia yo llegaba a improvisar algo y me decían, pero ¿qué es esta palabra? Y yo como, entonces tenemos que repetir porque hay palabras que yo tengo y que allá no dicen, no ocupan, ¿no? Entonces eso era lo complejo y en 2 semanas tuve que agarrar este acentito y lo más que pude y tenía un coach todo el tiempo ahí durante la película que me ayudaba con el acento y con las palabras que podía y no podía decir. Qué bueno. Lo que habla de las palabras que uno dice inconscientemente en su Ujú. lengua, eliminarlas es como un trabajo extra, pero no, terrible, terrible laburo. Sí. Acá desde que nos enteramos de la peli y empezamos a investigar y ver trailers, hay como viste un clip chiquito que justo el que Sí, está manejando ella con vos, la otra chica, exacto. eh, Ujú. Sí. que se está dando vuelta y se ve entero cuando los paran, que quieren ir creo al hospital, no sé Sí, dónde. Se ve súper interesante la película, para mí va a ser una bomba cuando la estrenen, es como ya da ganas, y aparte las cosas que se hablan da muchas ganas. Está buenísimo sí. poder ayudar a, no sé, a difundir y bueno, poder entrar en contacto con... No, y te agradezco muchísimo, Sergio, que me hayas escrito. Y pues igual y cuando ya se estrene la peli y ya la hayan visto, pues nos volvemos a hacer un Zoom o algo y con Por gustos favor. volvemos a Ay, platicar. sí. Y ahora sí ya, O que se puede ir para allá, no sé, ojalá. Sí, sí, sí. estaría muchísimo mejor. Eso estaría muchísimo mejor. Pero seguro armamos algo y ya para poder platicar bien de ahora sí secuencia por secuencia o duditas que tengan por ahí ya viendo la peli, seguramente saldrán más dudas y yo encantado de platicar con ustedes. Sí, porque aparte a nosotros Sí. nos encanta hacer análisis en este canal, después de paso, hacemos muchos análisis de películas y vimos hablando, así que nos va a encantar poder verla y hablar sobre ella. Esperemos que se dé ese encuentro cuando podamos ver la peli. Seguro que sí. Muchísimas gracias, Sergio. Y pues nos seguimos escribiendo cualquier cosa, ¿no? Igual, Pía, mucho gusto en conocerte. Igual, muchísimas gracias por tu tiempo. Safe and sound, safe and sound.